Unión. Luego hizo una estancia postdoctoral en el Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y una estancia sabática en los laboratorios de investigación de Hewlett Packard. Actualmente es investigador en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, viene ahorita del otro lado de la ciudad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Su área principal de investigación es la teoría matemática de la computación enfocada a sistemas distribuidos. Su objetivo es entender los problemas que pueden resolver las computadoras cuando trabajan en equipo, qué tan eficientemente los pueden resolver y cuántas fallas, así como su severidad, pueden tolerar. Los sistemas distribuidos abarcan desde computadoras interconectadas globalmente, como a través de Internet o la web, hasta sistemas diminutos donde varios procesadores trabajan en paralelo dentro de un teléfono móvil o una laptop con procesador multicore. El Dr. Rasbaum ha sido uno de los líderes en el desarrollo del área que explora una conexión esencial entre este campo moderno de las ciencias de la computación y una rama profunda de las matemáticas que estudia las propiedades geométricas de objetos elásticos. La colaboración de 20 años con Maurice Hurley-Hyde de la Universidad Brown y otros científicos de Estados Unidos, Francia e Israel se describe en su reciente libro titulado Distributed Computing Through Topology, publicado por Elsevier. Ha publicado más de 100 artículos de investigación en computación distribuida y en algoritmos, teoría de gráficas y en proyectos aplicados de cómputo relacionados a votaciones electrónicas y sistemas de información, especialmente software para administración de contenidos y web. Fue reconocido en la Gaceta de la UNAM como uno de los investigadores más citados de la UNAM en el 2012. Su interés por la docencia se refleja en su libro Conocimientos Fundamentales de Computación, de la enciclopedia Conocimientos Fundamentales de la UNAM. Pues le damos la bienvenida al doctor Rasbaum. Muchas gracias. Gracias Carlos por la invitación, gracias por recibirme. Les voy a platicar de hecho un poco de esta semblanza que me hizo Carlos el favor de leer. De hecho vamos a pasar por esos diversos temas. Empezando pues recordando que la revista Time cada año le dedica a una persona, la persona del año, según la revista Time, y hay en muchos círculos, mucha expectativa, ¿quién va a ser la persona del año? Y entonces fue una gran sorpresa cuando hace 30 años, en 1983, se eligió como la computadora del año, como la persona del año a la computadora, a la PC. Entonces, eso de hecho tiene casi 40 años de la primera PC, entonces era una persona que a lo mejor tenía 10 años de vida a la que le dedicaron la revista El Hombre del Año en 1983, y hasta la fecha sigue siendo la única máquina a la que la revista Time le dedica el título honorario de la persona del año. Y todos nos preguntamos inmediatamente, bueno, ¿quién es esa persona, esa computadora a la que le dedicaron como el hombre del año, la revista Time? Y de hecho en ese mismo es interesante regresar y leer la revista Time de ese año, de 1983, y escribían cosas como esta, ¿no? Decían, es una cosa muy mágica. Imagínense que uno compra una LED en esa época o antes, le dice, tú cómprate esta máquina, es una caja, y esa caja puede hacer muchas cosas. ¿Qué cosas? Ahí mismo lo decían, en 1983, puede enviar cartas a la velocidad de la luz, diagnosticar un perrito enfermo, personalizar un plan de seguros, probar recetas de cerveza, monitorear anestesia durante cirugías. En esa época el grupo de rock Earth, Wind and Fire lo utilizaba para hacer explotar bombas de humo. Y oye, ¿qué máquina es esa? Es una cosa mágica esa. Y de hecho hoy en día es una cosa realmente difícil de entender lo impresionante que es esa caja mágica, que antes nada más en el dominio de la música, si uno tocaba música en un grupo, le interesaba la música, había que comprar un metrónomo, había que comprar un afinador, una cosita que le pegaba y sonaba un sonidito, una grabadora, cassettes para la grabadora, las partituras, y bueno, ahora todo eso lo hace esa caja rara, esa caja mágica que es la computadora, todo eso en la misma, no hay que comprar nada, todo eso lo hace. Dice, no, eso no puede ser, no puede existir una caja mágica como esta. Entonces se entiende pues, de ver esto porque la revista Time le dedica a una computadora, pero entonces ¿qué es a lo que le está dedicando? ¿A una caja que hace todo? ¿O qué? ¿Que puede? ¿Una caja mágica que todo lo puede? ¿Qué es esa caja mágica? Esa es una computadora. De hecho, al igual que hoy, hace 30 años, es lo curioso, cómo es que le dedicaron a la PC, cuando igual que hoy, hace 30 años, había ya una enorme variedad de plataformas de cómputo, desde chiquitas y grandes y gigantescas y caras y de todo tipo, con Linux y con fonts, al igual que hoy. Entonces, ¿a quién le estaban dedicando la revista del año?
Y de hecho, sí, en efecto, hay muchos tipos de computadoras, siempre ha habido muchos tipos de computadoras. Las computadoras de madera, por ejemplo, algunas es la que inventó Wilhelm Schickel en Alemania, que construyó una máquina de calcular como esta, que hacía operaciones aritméticas básicas. De hecho, le llamaban en esa época reloj calculador, porque en esa época la idea de una máquina era un reloj, algo mecánico, era un reloj. Y de hecho, la inventó pensando muy directamente en calcular tablas astronómicas, usando el sistema digital. Esas son computadoras de madera, pero también las ha habido de metal, como la de Blaise Pascal, que a diferencia de Wilhelm Schickel era muy popular. Pascal en su época era un gran genio muy conocido que inventaba muchas cosas. Hizo esta máquina sumatoria, entre las mejoras que hizo, es un mecanismo mucho mejor de acarrear dígitos en las sumas. Y él pensaba más bien en otro dominio, en calcular, hacer una máquina que calculara impuestos, pensando en que su papá a eso se dedicaba y ayudar a su papá en eso. Y de hecho, o sea, sus máquinas fueron muy conocidas en esa época, a diferencia de las... Es interesante leer la historia de las máquinas de Schickel, que quedaron en el olvido durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, y Pascal no estaba al tanto de esas otras máquinas. Además de madera, metal, electromecánicas, como la de James Thomson, pero otra vez es interesante pensar que eran máquinas para algo. Estas eran para resolver ecuaciones diferenciales. Era una máquina integradora que se le llamaba, cada vez se le llamaba de otra cosa dependiendo el contexto cultural, dependiendo las aplicaciones en las que se estaba pensando. También era un personaje interesante. James Thomson era hermano de Lord Kelvin, y si no hubiera sido por Lord Kelvin también me hubiera quedado en el olvido estas máquinas, que aquí el objetivo era más bien, se usaron realmente como máquinas de teoría de control para proyectiles en la marina, etc. Y otro ejemplo más adelante son las electroimanes, como al ajedrecista del español Leonardo Torres y Quevedo, un gran inventor. De hecho, él fue el inventor de los controles remotos, y hacía un control remoto para navegar, para controlar barcos y dirigibles a distancias. Muchos inventos tenía. Y entre otros inventos, que llamó tremendo la atención fue esta máquina que podía jugar ajedrez. Bueno, más bien lo que podía hacer, y se presentó en París y en el Scientific American, gran entusiasmo en el mundo, lo que podía hacer era jugar el final de un partido de ajedrez, donde había un rey y una torre, contra un rey de un oponente humano, en el que podía jugar contra él, y siempre ganaba, y despertó muchísimo interés. Y en 1914, ya no es hace tanto. Bueno, por supuesto, también están las electrónicas, como el Colossus, que se usaba en este caso expresamente, se pensó para criptoanálisis. Fue todo el grupo de Turing y otras gentes que tuvieron un papel importantísimo en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho Tommy Flowers no se conoce tanto, pero realmente él fue el héroe de todo este sistema, porque nadie le hacía caso, nadie le creía que iba a poder construir una computadora como esa. Entonces él solito, con su propio dinero, se propuso, y en 11 meses la logró terminar, y se supone que eso acortó la Segunda Guerra Mundial por varios años, solo ese invento, y quizás sin eso los aliados no hubieran podido ganar la Segunda Guerra, porque se la pasaban interceptando mensajes de los alemanes todo el tiempo gracias a estas máquinas de criptoanálisis. Entonces, bueno, estas máquinas computadoras electrónicas como el Colossus, por supuesto también hay las de carne y hueso. Aquí hay un ejemplo muy, muy maravilloso, que es el del autista Daniel Tamme, que es muy famoso por su gran capacidad de su cerebro. Él explica que él puede ver y cada número como si tuviera color y textura y emoción. Para él cada número entre el 1 y el 10.000, cada uno lo conoce, tiene su propia personalidad. Recita pi, ha tenido los récords recitando pi con 22.514 dígitos. Habla 11 idiomas, y una vez lo retaron, le dijeron, el idioma islandés es de los más difíciles que existen, y le dijeron, oye, ¿a poco también puedes aprender islandés? Y en cuestión de una semana lo estaban entrevistando en la televisión en islandés, y ella hablaba islandés. Entonces, bueno, estas son otras computadoras que hay. Entonces, hay
lo que hemos visto, hay computadoras de diversos propósitos a lo largo de la historia, como el autista, el Colossus, que son para hacer criptoanálisis, el ajedrecista para jugar ajedrez, las de Thomson para resolver cuestiones diferenciales, para calcular impuestos, de Pascal, cada una de otro material con otro objetivo, con diversos nombres, como les decía, según la época, relojes calculadores, la pascalina se le conocía a la de Pascal, una máquina integradora se conocía como las de Thomson, el autómata, aunque parecería que son todas estas computadoras, se le conocían como cosas diferentes a cada uno. El autómata del ajedrez, el cerebro es otra cosa, dice uno no es una computadora, es otra cosa, etcétera, etcétera. Y de hecho es interesante que realmente hubo un gran salto conceptual, quizás a raíz de Norbert Wiener a principios del siglo XX, donde rompió un paradigma muy profundo que había en el ser humano. En el ser humano realmente consideraba que una de las cosas básicas de la naturaleza es que se divide la naturaleza en lo físico y lo mental, son cosas diferentes, con propiedades diferentes, etc. Y la ciencia se desarrolló por 200 años, tomando por hecho que los procesos mentales no solo son conceptualmente, pero absolutamente diferentes de los procesos mecánicos. Y fue Wiener el que empezó a romper con ese paradigma, y ya está con Quevedo, con su ajedrecista, que le interesaba mucho a Wiener. Y entonces es por eso que quizás el nacimiento de las ciencias de la computación como tal, quizás podríamos decir que surge, fecharlo en el año de 1936, con esta noción verdadera de una computadora universal, una única cosa, independiente de para qué y de qué material, etc. Y esto nos hace, finalmente nos lleva a entender por qué no hay también ciencia de los submarinos, o sea, por qué no hay también ciencia de los telescopios en lugar de astronomía. Igual computación no es la ciencia de las máquinas en sí, sino de otra cosa que es la ciencia de la computación. Y eso fue hasta ese año que se empieza a entender, hasta 1936, donde nace una cosa que es verdaderamente una disciplina en sí misma. Una disciplina, ¿qué cosa es? Es una manera, un marco conceptual que nos permite llegar a un mejor entendimiento de nosotros mismos, de nuestro universo, bajo una perspectiva. El doctor, quien conoce a un doctor dice, este es doctor, no hace falta más que verlo, un dentista, un dentista, igual que el abogado, etcétera, ¿no? Y el computólogo, ¿qué cosa es, no? Cuando uno entra a un computólogo, uno ya lo puede identificar, tiene también su perspectiva, su manera de ver, etcétera, el mundo. Y podríamos decir que es con Alan Turing, precisamente, porque él fue el que inventó esta noción abstracta de cómputo, independientemente del propósito, del material, una cuestión de abstracción, en un artículo muy hermoso en el que describe estas máquinas que ahorita les voy a platicar, y nos llega otra vez a esta cosa tan extraña para esa época y que quizás hoy en día tampoco no todo el mundo lo ve con tanta claridad, como decía Ada Lovelace acerca de la máquina de Babbage, al permitir a un mecanismo, ¿qué es el cómputo en sí? Es un mecanismo que nos permite combinar símbolos generales. Eso es acerca del cómputo, no es de madera, de electrónica, es acerca de combinar símbolos generales en sucesiones de extensión ilimitada. Se establece una liga única entre operaciones de la materia y procesos mentales de la rama más abstracta de la matemática. Esta es la madre de la programación, algunos le llaman Ada Lovelace. Ese es donde pone y el punto, es acerca de manipular símbolos. Eso es lo que estudia el computólogo. Y bueno, el libro que mencionaba Carlos es un libro que escribimos dentro de la Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales de Computación, donde tratamos de identificar qué son esas cosas de la disciplina de la computación, esos grandes temas. Y entonces les voy a platicar de los dos, para mi modo de ver, quizás dos de los grandes temas del computólogo, que nos hace computólogos, que define la disciplina de la computación. Uno es el pensamiento algorítmico. Como dice Steven Schiena en su libro, dos ideas yacen brillando en el terciopelo del joyero. La primera es el cálculo, la segunda el algoritmo. El pensamiento algorítmico en el cálculo, aunado al rico cuerpo de análisis matemático que venía de cientos de años, hizo que la ciencia moderna fuera posible, pero ha sido el algoritmo el que ha hecho posible el mundo real, el mundo moderno.
Y es entonces un gran tema del computólogo, de la disciplina de la computación, es la algorítmica, pensar en métodos para resolver cosas, su complejidad, su costo, su eficiencia, etc. Por otro lado, la otra gran rama de la computación, del pensamiento, de la disciplina, es la abstracción. El computólogo es el experto en abstracción. Ninguna otra ciencia estudia tan a fondo y ha logrado tantas maravillas mediante la abstracción. Es la actividad por excelencia de la computación. Nos permite expresar que el entendimiento de un problema, cuando tenemos un problema hay que mediante abstracción poder entenderlo, permite mantener la complejidad manejable. El primer punto a expresar el entendimiento de un problema, ahorita lo vamos a ver, es el mismo nacimiento de la computación con Turing, es simplemente un paso de abstracción maravilloso, que lo pudo hacer él y no otros matemáticos que estaban trabajando en el problema en esa época. Por otro lado tenemos que la complejidad nos permite, la abstracción nos permite mantener la complejidad. Los sistemas más complejos que el ser humano ha hecho son los sistemas de cómputo, como redes de computadora, el web, son capas y capas de abstracción que nos permiten ir desde manipular moléculas hasta sistemas web, transacciones electrónicas, Wikipedia, etc. Eso, ¿cómo puede uno construir un sistema tan muchísimo más complejo que cualquier puente de un ingeniero civil? Es un sistema de millones y millones de componentes trabajando en paralelo, es a base de abstracción. Trabajar con una capa de abstracción, resolver una cosa y dejar otra cosa para otras, para abajo, para arriba, etc. Y nos permite precisamente seleccionar el nivel de detalle apropiado para trabajar la abstracción. Entonces, ¿qué es una computadora? Después de ver todo esto, justo es lo que dijo Turing. ¿Qué cosa es una computadora? En esa época había bastante gente cuestionándose esa noción. ¿Qué es el cómputo universal? ¿Qué es una computadora? Y de hecho había otros matemáticos que lo resolvieron, quizás inclusive un poco antes que Turing, pero lo resolvieron sin el entendimiento de abstracción adecuado, que era el que se requería, que fue lo que logró hacer Turing. Este artículo se los recomiendo porque es uno de los grandes artículos de cómo argumentar una idea intuitiva, pero de manera muy precisa. Es muy difícil hacer, es fácil escribir un artículo de matemáticas o un rollo así de los de humanidades, de 20 páginas de filosofía, pero esto es una cosa que a la vez pues es una invención abstracta, pero a la vez tiene que estar muy claramente argumentada. Entonces Turing en ese artículo muy bonito se imagina un matemático trabajando con una hoja de papel y pluma. Dice, ¿cómo el matemático hace tantas cosas? ¿Quién sabe qué pasa en su cerebro? No se sabe. No podemos ver adentro del cerebro qué piensa, qué se imagina, qué siente. Lo que sí podemos ver es que externamente lo único que está haciendo es escribiendo sobre un papel. Ahora, ¿puede escribir más y más chiquito el matemático? No, ¿verdad? O sea, llega un momento en que la pluma, el lápiz empieza a juntar unos con otros. Entonces empezó a identificar que la cantidad de símbolos que puede escribir un matemático en un papel tiene que ser finita, no puede estar acumulando más y más símbolos dentro de una misma hoja de papel porque tendría que estarlos escribiendo más y más chiquitos, etc. Va argumentando con mucho detalle. Y entonces lo que dice Turing es, a final de cuentas, todo lo que está haciendo el matemático simplemente es escribiendo símbolos sobre una hoja de papel, sobre un cuaderno grande, en 3 dimensiones, no importa, es como que si lo vamos a pensar que los está escribiendo uno tras otro. Es lo mismo, de hecho. Y entonces la hoja de papel, pues por más buena vista que tenga el matemático, llega un momento que ya no puede escribir más chiquito de algo, entonces vamos a suponer que está dividido en cuadritos, esta cinta donde puede leer y escribir cosas. Escribe una cosa el matemático, luego puede ir y leerla, ¿no? para seguir haciendo sus cálculos mentales. Y en cada uno de los cuadritos puede escribir uno de los posibles símbolos, un conjunto finito de símbolos, puede ser tan grande o tan chico como él quiera, pero es finito. Y hay una cabeza que se va moviendo sobre los cuadritos de la cinta, permite leer lo que está escrito en una posición. Según lo que está escrito en esa posición se mueve o a la derecha o a la izquierda y puede cambiar el símbolo. Y como no sabe uno qué está pasando bien en la cabeza, simplemente Turing dijo, pues en la cabeza quién sabe qué habrá, pero la cabeza puede estar en cada momento del tiempo, está en un estado, en un cierto estado. ¿Cuántos estados posibles? Otra vez tiene que haber un número finito de estados, simplemente por el número de moléculas que caben en la cabeza, etc. Y entonces una máquina de Turing simplemente es un control finito, que quiere decir que en cada momento del tiempo puede estar en el estado 1, en el estado 3, en el estado 4, y va cambiando de estado a estado según lo que lea la cabeza
Según lo que lea y según el estado, decide cambiar el símbolo y moverse ya sea un paso a la derecha o un a la izquierda. Dijo, esto es una computadora. Todas esas muchísimas cosas que hemos visto de metal, de electromecánicas, de ajedrez, de impuestos, todo para Turing. Dijo, no es más que una cosita de esto. Es una sorpresa tremenda, ¿cómo va a ser eso? Y esto tiene muchísimas implicaciones. La cinta sí puede ser infinita, es lo que se imaginó Turing. El matemático llena la hoja de papel si quiere, siempre puede agarrar otra hoja nueva y seguir escribiendo. No puede ser que de repente diga el matemático, ya no hay más papel, ya no puedo seguir trabajando porque ya no hay más papel. No, siempre uno puede comprar una hoja nueva de papel y seguir trabajando. Entonces la cinta es infinita, pero en cada momento está trabajando sobre un punto finito de la cinta. En cada celda hay un símbolo, etcétera. La cabeza de lectura puede leer y escribir en cada uno, un símbolo en cada uno de los cuadritos, y el control finito. Esto resulta que tiene implicaciones muy profundas filosóficas, simplemente porque resulta que esta máquina no es más que un conjunto de quintupletas. Cualquier máquina de Turing se puede describir por el conjunto finito de quintupletas de las transiciones posibles. Es decir, dice aquí, una quintupleta dice, si estás en el estado 1, estás leyendo el símbolo A, te pasas al estado 3, reescribes un símbolo, digamos A, y te mueves a la derecha o a la izquierda. Esa es una instrucción de la máquina de Turing. Otra instrucción diría, estás en el estado 3 y lees tal símbolo, te pasa al estado 4. Entonces una máquina de Turing, cualquier máquina de Turing, por más complicada, no es más que un conjunto de las quintupletas que describen sus posibles operaciones, de cómo se mueve la cabeza y cómo cambia el estado. Y es finito porque el número de estados es finito, el número de símbolos es finito, el número de movimientos es a la derecha o a la izquierda, todo es finito, entonces el conjunto de quintupletas es finito. Este es un dispositivo universal de cómputo, según Turing. Todo lo que se pueda computar se puede calcular con un conjunto de quintupletas. Cualquier programa, cualquier cómputo se describe mediante un conjunto finito de quintupletas. Eso tiene una primera, y Turing mismo se dio cuenta inmediatamente que eso implica que el conjunto de computadoras es numerable. Es decir, el conjunto de programas es tanto como el número de números enteros hay. Es un número infinito. Puede haber es decir, podemos enumerar todas las máquinas de Turing, la 1, la 2, la 3, etc. Y sin embargo, el conjunto de los problemas no es numerable. O sea, esto nos está diciendo que hay un número infinito de computadoras, hay un número infinito de problemas que queremos resolver, pero el número de problemas es inmensamente más grande que el número de soluciones. El número de computadoras es tanto como los números enteros, y el conjunto de problemas es tanto como los números reales. Hay muchísimos más números reales que números enteros. Entonces inmediatamente eso nos está diciendo que hay problemas que no se pueden resolver simplemente porque hay más problemas que soluciones, más problemas que computadoras. No solo eso, nos está diciendo que prácticamente es inalcanzable el universo de los problemas. Casi ningún problema los podemos resolver, solo tantos como números enteros en principio podemos resolver, y hay tantos como números reales de problemas. Y entonces empezó a estudiar en esa época, pues, ¿qué es la computadora mínima? ¿Qué son las mínimas cosas que ya son computadoras universales? Por ejemplo, uno de los resultados bonitos de esa época es que hoy en día tantos lenguajes y lenguajes, el área de lenguajes de programación es una pesadilla, no sé para el que lo estudia, porque cada año sale otro, y cada vez dicen este es el bueno, y unos años después ya nadie lo usa, etc. Java, y ahora Java, ya nadie quiere usar Java, etc. Y ahora entonces resulta que cualquier lenguaje de programación es equivalente a un lenguaje con una sola instrucción. Basta una sola instrucción para poder programar cualquier cosa que se pueda programar en cualquier lenguaje. En la instrucción hay distintas formas que puede tomar esa instrucción, pero esta es una forma así mínima, que es una sola instrucción que recibe 3 parámetros, A, B, C, y se llama sub, less or equal. Entonces toma 3 parámetros, A, B, C, compara lo que hay en una variable A con otra B, resta, y si la diferencia es menor o igual a 0, se brinca a una posición dada por la variable C. Con esa instrucción se puede programar todo lo que en objetos y funcional y programación, todo lo que se les ocurre, y Lisp, todos esos lenguajes se pueden expresar mediante un lenguaje con esta solita instrucción.
Y de hecho también la estructura del programa, hay objetos, y hay con lógica, y hay miles de maneras, de estilos y complejidades. Basta, cualquier programa se puede reducir a un programa con un solo loop. Un while como este, una instrucción al principio del while, p mayor que 0, y luego una serie de ifs. Cualquier programa de ahorita hay programas de millones de líneas, se pueden reducir a un programa con un solo loop. Y es igual de poderoso eso. Esto nos lleva a estos golpes que describimos en la enciclopedia que ha recibido el ser humano, y la computación justamente dio el golpe número 8 y nos hace sentir este asunto entre el polvo y la divinidad, este dicho, y estas situaciones como las que Hamlet se está pensando así. Dice Hamlet en la obra de Shakespeare, dice: oh Dios, podría estar encerrado en una cáscara de nuez y tenerme por rey del espacio infinito. El ser humano está sintiéndose, oscilando entre sentirse un granito de polvo insignificante y entre sentirse el rey del universo. Y entonces estos golpes que recibe el ser humano a su ego intelectual los describe en este libro muy bonito, Stephen Jay Gould, que se llama La flecha del tiempo, un profesor que fue muy famoso en MIT por sus pláticas tan buenas, tan bonitas. Nos dice Stephen Jay Gould: hasta la Edad Media el hombre estaba cómodamente sentado en un trono en el centro del universo, desde el cual creía reinar sobre todas las criaturas. ¿Cómo creía haberlo hecho? De hecho, desde el inicio de los tiempos, el hombre se sentía el rey del universo desde el inicio de los tiempos, que pensaba que había sido hace 5.000 años, según la Biblia. El universo tenía 5.000 años más o menos de edad, y el hombre era el rey, el centro del universo. Y entonces es cuando el hombre inicia un doloroso proceso en el cual golpe tras golpe se derrumbarían todas sus ilusiones de ocupar ese lugar especial y trascendente dentro del universo. Y el primer golpe se lo da Copérnico con la astronomía, donde el ser humano se da cuenta que la Tierra no es el centro del universo como se creía en esa época, sino solo un granito de polvo insignificante en un universo de magnitud inimaginable. Luego viene el golpe 2, que lo da Darwin, cuando hace despertar al ser humano del sueño de sentirse privilegiado, creado en forma especial, y percatarse que de hecho pertenece a un reino animal de muchísimas especies y de muchísimos tipos, etc. Y el hombre solo es uno más de todos esos. El golpe 3 lo da Sigmund Freud, de hecho en un golpe de ego gigantesco también de Freud, porque dice yo di, él escribe, Freud escribía súper bien, es padre leer los escritos de Freud, un escritor magnífico, y en uno de esos dice yo di el tercer golpe, cuando le quito el consuelo al ser humano de que a pesar de haber evolucionado del mono, por lo menos posee una mente racional. Y Freud hizo ver que ni siquiera una mente racional, ¿no? Y bueno, ya en el sentido más moderno de la geología, fue James Hutton, como dice, privó al hombre, James Hutton y la geología en sí, privó al hombre de la confortable situación de pertenecer a una tierra joven, que pensaba que tenía 5.000 años o un poco más, y de repente quedó desamparado en la inmensidad del tiempo, donde la existencia de la humanidad se condensa en una fracción de segundo del último instante. Se supone que si uno estaría en un estadio gigantesco de fútbol y hay una pelota de billar, la capita de la pintura de la pelota de billar es la cantidad de tiempo que lleva de existir el ser humano con respecto a toda la profundidad inmensa del tiempo desde que existe el universo. Luego, en la física también dio su golpe. Los físicos que dicen que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de todos los cuerpos celestes son las mismas. Hay un conjunto de reglas sencillas y todos parejos, no hay nada especial con la Tierra ni con el ser humano. La física cuántica empieza en golpes más profundos, más conceptuales y más interesantes, donde Heisenberg dice una limitación fundamental de la capacidad del hombre para predecir el futuro. El universo contiene una esencia probabilística. No hay un Dios que sabe todo a futuro ni nada. ¿Por qué? En el sentido de que el mundo es probabilístico. Se echan volados a cada rato y las cosas pasan totalmente, ciertas cosas pasan totalmente de forma aleatoria. Y luego las matemáticas es lo que trauma a todo niño, así como algunos de los computólogos que dicen yo no quiero estudiar nada más que matemáticas porque la política son mentirosos y esto y el otro. Matemáticas, ahí está uno seguro, pero llega el golpe número 7 donde Kurt Gödel dice ni siquiera en el mundo de las matemáticas es posible que el hombre lo sepa todo.
hay una limitación esencial también, insuperable en las matemáticas. Existen verdades que no se pueden demostrar. Hay cosas que son verdades en las matemáticas, teoremas ciertos, pero no son demostrables. Una cosa tremenda es, bueno, él y muchos otros lógicos se suicidaban en esa época, y las matemáticas, ¿cómo puede ser que hay cosas, teoremas ciertos que no tienen demostración? Entonces, ¿para qué sirven las matemáticas? Fue un desastre, ¿no? Todo este golpe también. Y luego los computólogos damos un golpe muy fuerte, aunque nadie sabe, los físicos siempre escriben todos los libros y los políticos hablan así de la astronomía y el día de las estrellas en el zócalo. Los computólogos podríamos platicar que de hecho Alan Turing, con el nacimiento de la computación, fue justamente lo que descubrió, que estábamos platicando antes. A pesar de que existen muchísimos problemas que se pueden resolver con la ayuda de las computadoras, el universo de problemas sin solución es infinitamente grande. No es que no haya habido la computadora y luego se va a inventar, no tienen solución, porque simplemente hay más problemas. Es como lo de las matemáticas, no se trata de arreglar las matemáticas, es imposible de arreglar. Lo mismo con los problemas, no se trata de inventar otras computadoras, simplemente hay más problemas que computadoras. Y no solo es otro golpe que dimos a escondiditas los de computación, que la gente tampoco sabe, es que aunque haya problemas que sí se pueden resolver en principio, desde el punto de vista de la complejidad, el tiempo que tomaría resolverlo sería más que toda la edad del universo. Más allá de si un problema es computable o no, la gran mayoría, la inmensa gran mayoría de los problemas están fuera de nuestro alcance, no porque no se puedan resolver, sino porque tomarían en resolverse más tiempo que la edad del universo. Inclusive no importa con qué tecnología y qué tan rápidas sean las computadoras de ahora o del futuro. Entonces otro golpe al ego humano, que no solo la mayoría de los problemas son inaccesibles, sino los que sí podemos resolver no vivimos suficiente tiempo, no hay para poderlos resolver. Y entonces la disciplina, ¿cuál es la perspectiva de las cosas, de la disciplina de la computación? Este universo en el que se mueve el computólogo, el político, ya sabemos en qué universo, los dentistas en otro universo, nosotros en qué universo. Tenemos, no se alcanza a ver con la luz aquí los puntitos, pero hay aquí, son todas las estrellas del universo, cada estrellita son problemas y problemas y problemas. La inmensa mayoría de los problemas, todo este universo infinito gigantesco, no son computables. Los que son computables es un pequeño universo, tanto como los números enteros. Lo que platicamos es un pequeño problemita de una pequeña seccioncita del universo donde existen programas para resolver esos problemas. ¿Y qué se sabe? Se sabe que para cada problema no computable, todo ese universo inmenso de problemas que no tienen programas, que los resuelven son computables, hay uno peor todavía de no computable. Se puede demostrar matemáticamente, de manera de hecho bastante sencilla, que para cada problema no computable hay uno aún más difícil todavía, que el estrictamente más difícil. Y se saben bastantes cosas de ese universo de los no computables. Y luego de los problemitas que son computables, el universo del computólogo, la mayoría, decíamos que la inmensa mayoría, aunque son computables, de hecho en tiempo o en recursos, en memoria, etcétera, no son computables en la práctica porque toma demasiado tiempo. Entonces lo que nos queda, realmente el computólogo, más bien ahora lo que es el lógico matemático, es el que estudia todas estas cosas que ni siquiera son accesibles. Al computólogo nos interesan las cosas que sí se pueden resolver, este universo, y entre esas las que se pueden resolver en tiempo razonable, porque tampoco tiene interés de estudiar un problema en la práctica que va a tomar 400 años en resolver. Y también se sabe lo mismo, que para cada problema computable, uno rojito, hay uno peor de difícil. Es decir, que para cada problema que sí tiene solución, pero a lo mejor toma 1000 años, hay uno que toma más años todavía en resolver. También ese universo de los computables es inmensamente complejo y grande. Y bueno, entonces en la práctica los que le interesa al computólogo son los problemas computables en tiempo razonable. Ese es nuestro pequeño mundito entre todo ese universo gigantesco. Y resulta que dentro de los problemas computables también la inmensa mayoría son inaccesibles porque tomaría demasiado tiempo. Y entonces ahí entra lo que algunos han oído, la famosa clase P, de los problemas cuyo tiempo crece en tiempo polinomial. Esos son esencialmente los que podemos resolver en la práctica, y todo el resto, además hay problemas exponenciales que
cuyo tiempo crece como 2 a la n, problemas que crecen como 2 a la 2 a la n, etc. Hay problemas que crecen tan rápido la cantidad de recursos que en la práctica no los podemos resolver. Y hay otros problemas que uno ve en las materias de teoría de la complejidad y computabilidad, etc. Y entonces, muy rápido, de hecho, en la historia de la computación, la gente se preguntó, bueno, ok, a lo mejor ese universo es tan complicado y toma tanto tiempo, ¿por qué no trabajar en equipo, ¿no? Usar muchas computadoras y el cómputo paralelo es muy antiguo, de hecho. Y muy rápido empezó a haber congresos muy importantes de cómputo paralelo y compañías que fabricaban computadoras en paralelo muy rápido. Uno de los congresos más importantes de cómputo paralelo era muy famoso porque tenían tanto dinero que se iban en barco. Cada vez anunciaban el congreso tal, se llamaba SPA, el año siguiente ¿dónde va a ser? En tal crucero, y se iban todos en crucero. Ahorita ya quebraron todas esas compañías, ¿sí? Pero bueno. Pero muy rápido se dieron cuenta que el cómputo paralelo ayuda. ¿Por qué? Porque si trabajan 2 personas, bueno, a lo mejor le dividen el tiempo a la mitad, pero de hecho no cambia esencialmente la dificultad de un problema. Un problema que no es computable, no importa cuánta gente trabaja en paralelo, va a seguir siendo no computable. Un problema que crece demasiado rápido el tiempo, un problema de tiempo exponencial que crece demasiado rápido el tiempo, no importa si lo resolvemos en paralelo, no va a seguir creciendo de manera exponencial. Entonces el cómputo paralelo sí es útil, etcétera, pero no cambia conceptualmente nuestro mapa del universo de la computación. Lo que sí empieza a mover el tapete a muchos y conceptualmente a hacernos repensar otra vez las cosas es el cómputo distribuido. La diferencia entre el cómputo distribuido también nace con múltiples computadoras de web, de multicore, todas interconectadas. Uno compra una computadora y sin saber, al enchufarla ya está hablando con otras computadoras sin darle permiso. Una especie de redes de cerebros. Entonces, mientras que el cómputo paralelo, el énfasis era en dividir, trabajar en equipo. Tenemos un problema, muchos datos, de analizar algo del clima, hay que dividir esos datos en partes, a ti te toca tal parte, a mí tal, y entre todos trabajamos en equipo. Ese es el énfasis en los libros de cómputo paralelo, cómo repartir en partes más o menos iguales a los que pueden trabajar. El cómputo distribuido tiene otros problemas y por eso le empezó a ganar tanto al cómputo paralelo, porque muy rápido, por muy diversas razones, tanto los ingenieros de computadora como los de software, los centros de supercómputo, etcétera, se dieron cuenta que el problema más bien venía de la incertidumbre que hay por todos lados. Mientras más y más computadoras tenemos trabajando por el paralelo, más y más probable es que una va a fallar en algún momento del tiempo. Más y más difícil va a ser interconectar a todas, porque crece y crece el número de recursos que estamos metiendo más y más computadoras, y cómo haces una red de interconexión que sigue escalando bien. Y mientras más crecen los componentes, tanto de computadoras como de comunicación, etcétera, la probabilidad de que haya una falla en cualquier momento se vuelve 1. Hoy en día, algunas personas definen al cómputo distribuido como aquella situación donde falla tu computadora a causa de otra computadora que ni sabías que existía. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay fallas en estos sistemas tan grandes de computadoras. Entonces tiene uno que aprender a trabajar a pesar de que todo el tiempo hay componentes haciendo cosas raras. Algunas fallas benignas, nada más se va la luz, y otras fallas malignas que alguien está tratando de meter virus y otros problemas. Y entonces llegamos a lo que es la frontera de la noción de cómputo. A diferencia del cómputo paralelo, se trata de un sistema hecho de componentes que fallan, de comunicación imperfecta en la vida real. Todos lo sabemos, uno dice una cosa y otro entiende otra, ¿no? Etc. Y mensajes que no llegan, uno manda un mensajito de celular. Se puede demostrar matemáticamente que a veces los mensajitos de celulares toman 2 días en llegar, o a veces no llegan. ¿Por qué? Porque es una limitación inherente, no se puede hacer un sistema de comunicación perfecto. Y lo que se ha descubierto, más o menos en los últimos 10, 20 años, es que de hecho, a diferencia del cómputo de Turing y el cómputo tradicional, el cómputo distribuido, por el hecho de haber incertidumbres, por el hecho de que están pasando cosas todo el tiempo que uno no puede predecir, tiene una naturaleza topológica, como en la rama de las matemáticas, en donde es una rama de la geometría, donde considera que los objetos son elásticos. Esa es la topología.
Para la topología, una dona, no importa cuánto mide la dona, lo que importa es que tiene la forma de una dona. Si uno la jala y le estira, es el mismo objeto geométrico. Esa es la topología en matemáticas. Y se descubrió, de hecho en 1993 apenas, que decidir si un problema distribuido tiene o no tiene una solución depende si el objeto geométrico asociado se puede deformar y estirar a otro objeto. Es totalmente una cuestión topológica si se puede resolver un problema o no en equipo entre varias gentes donde hay incertidumbre. Todos estos servicios que hay hoy en día de la nube y Amazon y Google dependen, las cosas que pueden hacer y la eficiencia a la que la pueden hacer dependen de propiedades geométricas, topológicas de los programas y de las fallas y los modelos subyacentes que están pasando. Y es lo que comentaba Carlos, que este libro reúne mucho de toda esta conexión entre la computación distribuida y la topología, y salió hace un poco, no tienen que comprar porque ya lo piratearon todos, así aprendí. De hecho, antes de que el editorial ya lo vendía, ya estaba pirata por todos lados. No sé cómo le hacen para conseguirlo si todavía no lo saca la editorial, pero bueno, así que están bienvenidos a no comprar el libro. Y eso es la topología. Bueno, aquí en computación, como siempre, lo discreto tiene mucha importancia. Entonces, una dona en topología combinatoria, uno la ve como una dona, como en las películas, cuando hacen un render, un cuerpo, lo hacen de caras discretas. Aquí también, esa es la topología combinatoria. Veo una dona como esta, como triangulada en muchos pedacitos. Es una aproximación de un objeto continuo, eso es lo que importa. Y la noción clave en cómputo distribuido es la localidad. El asunto de que uno de repente se da cuenta que en el mundo no hay nada más que las perspectivas. Cuando uno no está de acuerdo y dos personas andan discutiendo y la novia ya se fue de la casa y no sé qué, no es porque nadie tiene la verdad, porque no hay ninguna verdad. Cada quien solo tiene su perspectiva de la situación. Y eso es lo que hacemos en cómputo distribuido. Como nadie sabe todo, cada quien solo conoce su propia perspectiva. Pegando juntas todas esas perspectivas nos da ese objeto topológico combinatorio. Cada uno de esos triangulitos de esa figura que se forma, aquí fue una dona, pero en otros casos se forman otras figuras, un toro, otras cosas, una banda de Moebius, lo que sea, se obtiene considerando todos los mundos posibles que pudieron haber ocurrido. Cada uno de esos triangulitos es un mundo posible y le ponemos. Entonces tenemos en una sola representación gigantesca todas las posibilidades y es mucho más fácil entender qué está pasando y ver el asunto de qué es lo que permite que se resuelva un problema o no mediante estos objetos que en topología se llaman complejos simpliciales. Cada cara representa un mundo posible, una posible ejecución del sistema, una posible combinación de fallas, de velocidades, etc. Cada triangulito. Un sistema distribuido con muchas computadoras. En este caso son 3 computadoras, por eso son triangulitos con 3 vértices cada uno de las caras. Si fueran 4 computadoras serían tetraedros, etc. Cada vértice de cada mundo posible, un mundo es un triangulito y cada vértice ponemos lo que ve cada persona, la perspectiva de cada uno de los procesos. Entonces lo que hacemos en la vida real, en lugar de estar discutiendo tanto, nomás dibujamos con la novia todas las posibilidades y dice, esta es tu perspectiva. Si es con la novia, son 2 procesos, ¿no? El novio y la novia, entonces es una gráfica. En lugar de triángulos son aristas. Cada arista representa un mundo posible y dices, ¿sí me puso los cuernos o no me puso los cuernos? Entonces pones una arista y ves lo que ve cada uno ahí. Entonces un vértice dice, pues ella dice que no. Tú dices que no, ponemos una arista. Yo digo que sí, ponemos otra arista. Y pones muchas aristas y en cada arista etiquetas los extremos de la arista con la perspectiva local de cada uno. Ese es el mundo moderno del computólogo, es el estudio de estas perspectivas locales, de la incertidumbre, etc. Todas estas perspectivas, uno dice, es que son dos caras de la misma moneda. ¿Pero de qué moneda? No hay ninguna moneda, porque la realidad nadie la ve. Solo estamos todos aquí parados y cada uno nada más ve su perspectiva. Nadie ve desde arriba lo que pasó, ¿no? A diferencia de lo que en el radio uno oye que, no, yo sé qué pasó en la selección. Nadie sabe qué pasó, cada quien solo tiene su perspectiva de lo que pasó. No existe la moneda. Entonces, este episodio de Los Simpsons es muy bueno, porque relata un día de la vida de los Simpson, de Homero y Lisa y Bart, y simplemente pasa el día, pero varias veces, cada vez de la perspectiva de cada uno de ellos.
Y hay en la literatura, en el cine, muchas películas muy bonitas y libros donde relatan la historia desde la perspectiva de uno de los participantes. Y si uno vuelve a relatar la misma historia de la perspectiva de otro participante, pues es otra historia. ¿Cuál es la verdadera? No hay historia verdadera, solo hay las perspectivas, eso solo hay el complejo. Bueno, para concluir, de hecho Blaise Pascal, quizás uno de los padres de la computación, él mismo, esta cita es muy bonita, donde dice: el eterno silencio de estos espacios infinitos me llena de temor. Pero esta es justamente la grandeza del hombre, que es el único capaz de observar estos abismos, de estudiarlos, de temerles y maravillarse con ellos. Entonces, esta perspectiva que les quería platicar de la computación hasta hoy en día. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Sí, usted. Gracias por una muy bonita presentación. Una pregunta: ¿cuál podría ser una definición rápida que nos diferencie el cómputo paralelo del distribuido? Que en el cómputo es como el de los políticos y el de los gente normal. Como los políticos creen que tienen la verdad absoluta. En el cómputo paralelo no hay incertidumbre. Tú tienes todos los datos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas del cómputo paralelo es una matriz. Tienes una matriz gigantesca y hay que hacer algo, calcular el determinante, lo que sea. En cómputo paralelo, ahí está la matriz, todos saben, todos tienen la misma perspectiva, todos quieren lo mismo, etcétera. Que dividir esa matriz en cuántos participantes, tales, sabes a qué velocidad va a correr cada participante. Se iban en el crucero, por eso, porque ya nadie va a fallar, ¿no? Todos los participantes van a correr a la misma velocidad. La UNAM separaba el rector la corbata, decir: mira, compré esta de más millones de dólares que la anterior. ¿Por qué? Porque tiene más procesadores. Eso es el mundo paralelo. Tenías que poner más y más procesadores, gastar más dinero para una cosa totalmente predecible, y pronto se dieron cuenta que estaban fallando todo el tiempo los procesadores. En el cómputo distribuido no sabes de antemano qué va a pasar, no sabes cuántas computadoras. En el sistema de Google, que anda haciendo las búsquedas, cada vez que uno pone una palabrita, se busca, resuelve ecuaciones de miles de variables y de miles de ecuaciones paralelas, etc. ¿Con qué computadoras? No saben ni qué computadoras hay miles y miles de PCs, nadie compra una supercomputadora, ni se paga los cuernos, nada más ponen más y más PCs, se muere uno y la tiran a la basura y ponen otra. Entonces no saben ni qué computadoras hay, ni dónde están corriendo a veces, etc. Todo es el mundo distribuido. No vas a distribuir el programa porque no sabes cuál es el problema de antemano. El clima está cambiando, están llegando datos, todo se vuelve mucho más dinámico. Ese es el cómputo distribuido. Hay paralelismo, esa es la cosa en común. El chiste en ambas situaciones es que hay muchos recursos trabajando en paralelo, por eso en un programa, pero en un caso es muy dinámico, totalmente impredecible, hay fallas de distintos tipos, etcétera. No sabes ni dónde están a veces los componentes, y en cómputo paralelo es controlado. Y por eso no se podían seguir escalando esas computadoras, porque es que tengo un reloj físico que están todos trabajando a la misma velocidad, y mientras más computadoras haya, ese reloj no puede distribuirse a más y más distancia, a menos de que se baje la velocidad del reloj, etc. Hay muchas diferencias ya en el tipo de temas que uno trabaja. Un comentario y una pregunta. El comentario sobre el problema de ajedrez, le escribiste ahí, siempre gana. Yo creo que estaría mejor resuelve todas las posiciones, porque si no ganarse siempre, pues no se llega. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se llama formalmente este teorema, o no sé si es un teorema, de que todo programa se puede reducir a un ciclo? Pues no sé si tiene un nombre así específico. Ajá. Y además es un tema medio viejo, realmente. Sí, o sea, no sé si hoy en día la gente siga trabajando en ese tipo. Pero sí se estudió formalmente. Sí, bueno, hubo una época que fue uno de los grandes intereses de una época, no sé, por los años 60 más o menos. Tengo que comenzar con mi anécdota de la semana pasada. El viernes participé como sinodal en un examen de maestría en Derecho, en la división de posgrado de la Facultad de Derecho.
Y en un momento una profesora mencionó que los jueces deciden basándose no en hechos, sino en narraciones de los hechos. ¿En las que? En narraciones de los hechos. Perspectivas, ¿no? O sea, en perspectivas. Después el candidato en algún momento mencionó una cita de Wittgenstein. Decía que lo que no se puede decir, no se puede pensar. Y finalmente en el auditorio había murales y uno decía, eran murales de campesinos, obreros, etcétera, etcétera, y uno tenía una leyenda que decía: no hay revolución sin teoría revolucionaria. Entonces ahí es un efecto de lenguaje y realidad interesante. Hay una gran discusión de si la inteligencia humana, la inteligencia natural, es semejante a la máquina de Turing, a una inteligencia de la máquina de Turing. Los programas de las máquinas de Turing son numerables, por lo tanto no pueden resolver todos los problemas de las máquinas. Los lenguajes naturales son numerables. Y entonces si pensamos que lo único que podemos conocer es lo que podemos decir, pues nuestra inteligencia estaría limitada. ¿Tú crees que, mi pregunta ya después de todo este rollo, es el siguiente: ¿tú crees que el lenguaje puede ser considerado una limitación de la inteligencia natural? Bueno, primero un comentario de lo de los abogados, que es súper interesante ese tema. Es fascinante ese tema porque la computación está cambiando a todas las disciplinas. Se acabó eso de que uno estudiaba biología porque no era bueno para las matemáticas, porque ya está integrado. Gracias a la computación está todo eso integrado. Y está haciendo, bueno, economía, el cómo se estudia economía está cambiando gracias a los computadores. La teoría de juegos no es la misma que la teoría de juegos clásica, es la teoría de juegos ahora que es influenciada por los computólogos, por todo, biología, bueno, ni se diga, ¿no? Totalmente computacional, manipular símbolos del lenguaje. Pero los abogados, yo creo que ahí va a llegar también un cambio muy profundo, porque uno va a estudiar realmente precisamente esas perspectivas, va a estudiar con mucha más precisión qué es lo posible, cuáles son las limitantes de cualquier sistema de leyes, cómo es un sistema de leyes realmente formal y realmente consistente, etc. Entonces, creo que ese es un área muy interesante para el futuro, donde la computación va a influenciar. Y luego, en cuanto a lo del lenguaje y estas cosas, pues son polémicas, así no quería yo para esta plática, pues así mejor que se queden sintiéndose así en el abismo de la profundidad. Pero sí, en efecto, bueno, hay muchas de estas que son polémicas, la inteligencia y todo. En el caso del lenguaje, una de las polémicas en cuanto, si el lenguaje fuera discreto, tal cual, pues es simplemente un sistema muy similar y es enumerable del poder de cómputo, etc.